Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Mi nombre es Julián Miguel García y esto es Pillando Capazo, la sección de debate y tertulia de Radio Monotes. Empezamos, principiamos, es comencem. Muy buenas a todas, todos y todes. Nueva entrega de Pillando Capazo este viernes, que ya es su día habitual, y volviendo a su formato original de debate monográfico. Como siempre, en directo por Twitch, comentando y debatiendo la actualidad turolense y aragonesa. Así que pónganse cómodos y prepárense para pillar un buen capazo. Por otro lado, no voy a estar solo. Como siempre, me acompañará, mal que nos pese, porque no nos lo podemos quitar de encima, el monoter David Pérez, a los mandos de la actualidad, los datos y los comentarios en el chat. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos, metiendo ya música tranquila, música de debate, lofi. Pues bien, aquí, otra hora más echada al Twitch. Hoy ya llevo, voy pa récord. En las últimas 24 horas, sí. ¿Cuántas horas llevas de Twitch? Más que dormir, o sea que ya con esto te lo digo todo. Nuestros monoters ya están pidiendo la hora, ya están diciendo stop, ya, vale, ya, dejadnos en paz. Estamos empachados de Twitch. Exacto, hagan el favor de parar, porque nos han visto más a nosotros que a sus propias familias. En estos 2 días nos han visto más a nosotros que a sus familias. Así que hagan el favor de no dejar de cuidar la familia por vernos a nosotros. Sobre todo, esa carga, igual que la de la pérdida del viaje final de curso de la hija de Carmen, no lo podríamos soportar. Y llegar tarde a reuniones de consejerías tampoco lo podríamos soportar como esta mañana. Como ya es costumbre, ya has comentado, estaré un poco a los mandos de los datos, contexto, introducción, temas a debatir y demás chapas, que es lo que a mí me gusta. Así como también en compartiendo los comentarios que nos dejen nuestros monoters por el chat, porque si algo bueno tiene Twitch es el chat. Hay que felicitar a nuestros twitcheros, a nuestros monoters twitcheros, porque estos 2 últimos días sí que le han dado caña al chat. Así que hagan el favor de hoy también darle caña, además que hoy venimos con un tema bastante sabrosón. Así que ya saben, ya vayan dejando sus comentarios en el chat y nada, iremos introduciéndolos en el debate. Y antes de arrancar con la moto, la propaganda, porque hoy no es un día cualquiera. Es cierto que vivimos un poco momentos excepcionales porque, claro, se nos ha juntado la campaña con un mogollón de cosas, pero hoy no es un viernes cualquiera, hoy sale a pasear el mejor podcast de, al menos en directo, de Aragón, porque hemos subido nuestro programa número 24 de la temporada, que es el directo que hicimos el sábado pasado en el Festival Atuaire. Así que aquellos monoters que no pudieron ir, que no pudieron asistir, gracias a la organización y a nuestros medios técnicos, pues mira, no hace falta que se desplacen, se lo pueden escuchar y ver desde su puta casa. Así que nada, como siempre, en iVoox, Spotify, YouTube, charramos, pues bueno, pues eso, de cultura e identidad, pasarlo bien en general, con el grupo de música El Nido de Burgos y con la gente de la organización del festival, y además con Resiliencia Rural, un colectivo de combate de la despoblación a través del arte. Vamos, y nuestros típicos jijis, jajas, bromas que casi acaban en salir apaleados del pueblo por meternos con la gente de allí. Entonces, pues bueno, bastante resulón. Nada, hasta aquí la propaganda de momento. Bueno, pues muchas gracias, David. Denle monotes al chat y recuerden escucharse esa última entrega de Moliendo Gordo, especialísima y recomendadísima, porque fue la primera parada de la mononeta en directo desde el Festival Atuaire, donde pues eso, charlamos de identidad, de territorio, de cultura y muchísimas cositas más. Con toda esta gente que mencionaba David. Y bueno, evidentemente toda tertulia necesita de sus tertulianas, tertulianos y tertulianes, así que sin más dilación, hoy charlaremos sobre municipalismo en Pillando Capazo con Ainhoa Gascón.
casi politóloga está a punto, ¿no? Está acabando Ciencias Políticas en la Universidad de Valencia y candidata a la alcaldía de Cantavieja por Teruel Existe, una de las candidatas más jóvenes que opta a una alcaldía en Aragón. Bienvenida, benvinguda, bien plegada, Ainhoa, a tu estreno a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, muy contenta de estar aquí y de participar hoy y pues nada, de aportar lo que pueda desde la visión de los pueblos pequeños de Aragón. Muchas gracias a ti por animarte a participar. Contaremos también, se estrena también Suso Domínguez, trabajador social y cabeza de lista de Zaragoza en Común, junto con Elena Tomás, al Ayuntamiento de Zaragoza. Bienvenido, benvingut, bien plegado, Suso, a tu estreno en Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Pues muchas gracias. Muy emocionado por poder participar en este programa de tantísima audiencia. Bueno, muchas gracias a ti. Y finalizamos con un clásico ya de Pillando Capazo y de Radio Monotes, César Corella, concejal del Ayuntamiento de Teruel por Espacio Municipalista por Teruel y candidato a la alcaldía por Junta Aragonesista, Espacio Municipalista por Teruel, para las próximas elecciones municipales. Bienvenido, benvingut, bien pegado, César, a los micros de Radio Monotes de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y lo de clásico, tampoco hemos estado tantas veces aquí. Hombre, pues anoche ya estuviste. O sea que... Hay otros que han repetido más veces. Sí, no tantos. Tendríamos que hacer un ranking de estos, sí. Bueno, hechas las presentaciones, vamos a charlar y a pillarnos un buen capazo. Arrancamos abriendo fuego con el municipalismo como proyecto político transformador y revolucionario en el Estado español. ¿No es así, David? Así es, efectivamente, Julián Monoters Tertulianes. En 2023 se cumplen 150 años de la proclamación de la Primera República, una experiencia revolucionaria que ha pasado un poco desapercibida, tanto antes como este año, que se cumple 150 años, atravesada por dos conceptos fundamentalmente que quedaron ligados en la historia de los movimientos transformadores del Estado español: federalismo y municipalismo. La mente preclara de Pi Margall lo teorizó y desarrolló la Constitución Federal de 1873 y desde entonces pues quedó inserto pues en ese ADN democratizador de la historia española. Pero el surco histórico, que diría Enric Juliana, del municipalismo y el federalismo no cesó con la derrota de la Primera República. Ahí está el advenimiento de la Segunda República mediante unas elecciones municipales o la irrupción y asentamiento del ciclo del cambio político post-15M en las elecciones municipales de 2015 con las ciudades del cambio. Con mayor o menor éxito, con mayor o menor capacidad de transformación, el municipalismo ha sido uno de los fenómenos políticos sobre los que menos se ha charrado en el mainstream político de este país, pero que anda indisolublemente asociado al hilo transformador de la historia. Por algo, las elecciones municipales durante la transición se postergaron hasta 1979, y no por casualidad, si no se lo pregunten a Enric Juliana. El municipalismo hace temblar el poder y devuelve la sonrisa y la esperanza a las capas populares del país. Hoy en día, y tras el seísmo de 2015, parece que las elecciones municipales en 2023 han vuelto a ser un poco tapadas por sus hermanas mayores, las autonómicas y estatales. Sin embargo, en Aragón, una tierra donde el poder territorial y rural es fundamental para algunas fuerzas políticas, por ejemplo el PAR, así como la aparición de nuevas fuerzas políticas como Teruel Aragón Existe, que vienen a alterar o a patear un poco el tablero político, lo municipal y el municipalismo se espera que jueguen bastante o sean bastante decisivas en los próximos comicios. Muy bien, pues con todo esto que nos ha dejado David sobre la mesa de debate, con la voz ya un poco afectada, creo, de tantas sesiones de Twitch en las últimas 24 horas. Se te está poniendo un poco cazallera. Sí, bueno, pues ya necesito parar, sí, por favor. Ya necesito. Bebe agüita. Bueno, lanzamos unas preguntas. ¿Cómo veis al municipalismo de hoy en día? ¿Creéis que es, como dicen, la política más importante porque es la más cercana al ciudadano? Abrimos turno de preguntas quien quiera, Ainhoa o Suso, que os estrenáis, por ejemplo. Vale, pues bueno, empiezo yo. Bueno, yo sí que considero que el municipalismo es muy importante, ¿no? Al cabo es el voto directo, ¿no? A las personas. Y en el caso de los pueblos, tú lo que votas es a la persona, no votas al partido. Y es muy importante crear esa red entre los vecinos y las vecinas, ¿no? Para
al fin y al cabo lo que quieres es llegar a la gente de una manera más cercana y donde realmente lo que votan lo vean reflejado de forma más directa, ¿no? Y bueno, pues sí que considero que es la más importante y para eso nos presentamos nosotros, en cada uno en su localidad, ¿no? Porque queremos ayudar al vecino que tenemos al lado o mejorar su vida. Y pues bueno, es lo que tengo que decir. Es verdad que en los pueblos, lo que es la red local, es más complicada porque, bueno, más complicada, es más sencilla al ser menos personas y tal, pero yo aquí la aportación que hago, más que de cara al municipalismo, es que la visión de pueblo pequeño es que también es muy importante, es la red comarcal, para generar ahí una mayor participación e implicación en los pueblos más pequeños y ayudándonos entre todos. Y esa es mi aportación. Sí. Suso, César. Yo por mi parte, bueno, creo que el municipalismo, desde la perspectiva que yo lo vivo y que lo vivimos un poco desde Zaragoza en común, es mucho más que el estar en lo cercano. Es decir, lo digo porque ahora mismo se autodefine municipalista gente de muy diferente pelaje. En Zaragoza el mismo alcalde Azcón ha ido fardando de municipalismo pero por su defensa teórica de su ciudad. Pero realmente yo entiendo que el municipalismo es mucho más en el sentido que es un proyecto de profundización democrática. Es decir, para mí no existe el municipalismo si no existe una horizontalidad, si no se trabaja fuertemente sobre la participación democrática y realmente el gobernar no para la ciudadanía, sino sobre todo con la ciudadanía, ¿no? Yo siempre decimos, nosotros no somos unos gestores administrativos, no somos representantes de nadie, somos simplemente un canal a través del cual creemos que se ejerce el poder ciudadano. Y desde ahí creo que sigue siendo una propuesta vigente, ¿no? Es cierto que no estamos en 2015, evidentemente, pero yo creo que sigue siendo una propuesta vigente y que tiene posibilidades y potencialidades muy importantes que, como ha comentado el compañero, vienen desde la Primera República, pero anteriormente desde la Comuna de París y que van repercutiéndose y replicándose a lo largo del tiempo, ¿no? César. Sí, bueno, claro, al hilo de lo que comentaba Suso, claro, la pregunta es, ¿con municipalismo a qué nos referimos? Nos referimos a la acción local, a lo inmediato, o sea, a la gestión del municipio, porque en ese sentido sí que la cercanía pues hace que sea muy importante el municipalismo. Y una organización que está volcada en la gestión municipal, pues al final gestiona servicios muy cercanos, muy básicos, de servicios sociales, de autobuses, de comedores, o sea, un montón de cosas de gestión, de parques, de residuos. Entonces, claro, en ese sentido sí que es cercano y tal, pero claro, la participación en la institución, bajo nuestro punto de vista, tiene que servir para transformar las cosas, para mejorarlas, para democratizarlas. O sea, en un sentido profundo, no de poner más bancos o tener más limpias las aceras, sino de construir una sociedad mejor. Entonces, en ese sentido, vemos fundamental el municipalismo. Y bueno, nosotros somos una fuerza municipalista, o yo milito en una fuerza municipalista. Claro, si sobre la fortaleza o sobre la vigencia hoy del municipalismo, en vez de referirnos a esto, nos referimos a las candidaturas, pues podemos ver que de 2015 a ahora las candidaturas que se autoproclamaban municipalistas pues se han diezmado, podríamos decir, que solamente han tenido continuidad, pues alguna de ellas y algunas otras que siguen manteniendo nombres que pueden sonar a municipalistas no lo son simplemente marcas blancas pues de otros partidos y no quiero señalar a nadie. Mencionaba Ainhoa un poco, ¿no? Que quizá en el rural el municipalismo puede ser un poco diferente, que también tiene importancia en las comarcas, ¿no? ¿Creéis que el municipalismo es diferente o ha tenido más éxito o más desarrollo en lo urbano que en lo rural? ¿O cómo veis que el municipalismo, creéis que es igual o parecido, que independientemente de que esté en zonas más rurales o zonas más urbanas? Yo no sabría decir, yo creo que hay, por ejemplo, experiencias municipalistas, netamente municipalistas en el sentido que hablaba César, y creo que es el mismo algo parecido al que comentaba yo, que son netamente municipalistas y que son de una potencia transformadora muy fuerte. Yo conozco algunas que me parecen muy, muy potentes.
Y en cambio, como hay otras experiencias municipalistas a nivel urbano que no son bueno, pues son una marca blanca, como decía César, o son mucho más débiles, mucho más superficiales y tal. Yo lo que sí que creo es que no se ha valorado nunca desde el municipalismo urbano, no se ha valorado nunca el mundo rural. Además, el mundo rural desde esa perspectiva de área de influencia, es decir, al fin y al cabo, gran parte de lo que se hace en el mundo urbano, por ejemplo, afecta directamente al mundo rural, tiene sus ecos en el mundo rural, y eso ha sido una cosa que además nos han señalado muchas veces compañeras que vienen del mundo rural cuando hemos hecho jornadas municipalistas. Se ha olvidado desde el municipalismo urbano, ¿no? Se ha olvidado, entre otras cosas, porque, bueno, no sé si hablaremos en un momento, uno de los grandes déficits que ha tenido el municipalismo, entiendo que ha sido el ser capaz de crear una agenda global para todas, ¿no? Una agenda que trascienda tu propia ciudad o tu propio pueblo, intentar generar una agenda municipalista para todo el Estado, ¿no? Y sí que me parece más importante, y desde el mundo rural yo creo que trabaja mucho más de ahí, una visión del del municipalismo que habla del municipalismo social, no solamente del institucional, ¿no? De este municipalismo que recoge movimientos sociales, que existen municipalistas, que habla de economía social como parte del municipalismo, pero siempre desde esa perspectiva de transformación y de gestión desde la base y desde una perspectiva democrática, ¿no? Ya te digo, no sé si yo creo que tiene potencialidades diferentes lo rural, es mucho más cercano, lo cual posibilita mucho mejor las redes de contacto y tal. Pero eso no sabría decir si es la manera de gestionarlo es igual o es parecida. No, sé que está olvidado. Desde el urbano nos hemos olvidado. Bueno, pues le doy. A ver, es verdad que cuando arranca todos estos movimientos, pues arrancan en las ciudades, en las grandes ciudades, y la concurrencia de partidos en estos movimientos ciudadanos o en estos movimientos municipalistas, como lo queramos llamar, hace que se extiendan esas marcas también hacia el medio rural. Pero eso no es construir el municipalismo en el medio rural. Pero sin embargo sí que estoy viendo, o sea, es un fenómeno el municipalismo eminentemente urbano que en los últimos años, o en esta legislatura o en la legislatura que entra ahora, ¿no? Se ha extendido también a pueblos. Hay algún pueblo en las inmediaciones de Zaragoza, por ejemplo, que se han articulado agrupaciones de electores que tienen, estoy convencido, esta base de la que hablaba Suso, ¿no? De participación, de democratización, de horizontalidad y tal. Pero también es verdad que había algunas otras agrupaciones de electores en el medio rural, que también, pues, en definitiva, a lo mejor no están vinculadas con estos valores de la izquierda transformadora, pero son herramientas de participación en las que, bueno, pues son municipalistas también, ¿no? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Ayepuz, aquí. El Soviet de Ayepuz, que llamamos en Radio Montes. Ainhoa. Sí, bueno, yo, a ver, básicamente, pues es verdad que no es lo mismo el urbano que el rural, es totalmente diferente, y está claro que a nivel urbano está más desarrollado y al fin y al cabo en lo rural siempre llega todo más tarde. A lo largo de la historia siempre se ha visto que todo va llegando un poquito más tarde, ¿no? Y a ver, sí que es verdad que es muy importante el que es gente que se compromete solo para tener un proyecto de municipio, ¿no? Y es eso, por ejemplo, el caso de Ignacio en Ayepú, de Nacho, que son agrupaciones de electores, o por ejemplo una compañera mía, Raquel, que es de Castellote, ella antes estaba en una agrupación de electores, y al fin y al cabo es unirse porque tú crees en un proyecto para tu municipio, independientemente de que sea a urbano o a rural, está claro que funciona de manera diferente, pero al fin y al cabo aquí lo importante es generar participación de la gente, contar con toda la población posible, ¿no? Y al fin y al cabo es que tú lo que quieres es un desarrollo a nivel local y que sea más a largo plazo, ¿no? Y yo creo que esa es la importancia del municipalismo, independientemente a nivel urbano o rural. Y está claro que a nivel rural esto es muy diferente. Y pues bueno, aquí lo que cuenta es la cercanía y es el implicarte. Da igual a qué. Estáis hablando mucho de herramientas de participación, de la implicación de la ciudadanía, de participación ciudadana. Eso quizá en las zonas más rurales o en las zonas más pequeñas sea más fácil por esa cercanía que menciona Ainhoa, ¿no? En los pueblos quizá sea más sencillo. Quizá durante muchos años eso ha quedado en muchos sitios muy relegado simplemente a las comisiones de fiestas, como pasa en algunos pueblos donde la participación ciudadana pues es bueno organizar las fiestas de agosto y ya está, y ya hemos participado. Entonces, os queríamos preguntar también un poco en este sentido,
si creéis que, o sea, con todo el potencial que puede tener el municipalismo por la cercanía, por la política inmediata, ¿no? De aplicación en el territorio, si se ha vaciado de esa capacidad y de ese carácter transformador que tenía mediante, por ejemplo, los sucesivos procesos de recentralización y de vaciamiento de competencias ejecutados desde el gobierno central o mediante, bueno, principalmente mediante estos mecanismos. Mecanismos de control, es cierto que con leyes Montori de racionalización, etcétera, se intervinieron los ayuntamientos. Ahora, de manera eventual, están suspendidas esas intervenciones. Pero las competencias, en verdad, no han sido intervenidas. Al contrario, los ayuntamientos están gestionando muchas más competencias de las que por ley les son atribuidas, sin transferencias económicas para eso. Y eso es un problemón muy gordo. Porque, por ejemplo, las escuelas infantiles, competencia autonómica transferida, aceptada por localidades como Teruel, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero del Gobierno de Aragón se está recibiendo menos de la mitad de lo que cuesta sostener ese servicio público. Los informes de intervención son contrarios, porque te transfieren una competencia sin el dinero para poderla poner en marcha. Pero, sin embargo, el municipalismo y un ayuntamiento tiene que poner en marcha esos servicios, ¿no? Es decir, que al final es una intervención, pero no por la competencia, sino por el exceso. Es una intervención por la falta de financiación. Y eso habría que solucionarlo, pero no le interesa a nadie. Poniendo más pasta encima de la mesa, ¿no? Al final, dotando de recursos económicos a las instituciones para que puedan cumplir con sus obligaciones. Claro, es que es eso, tú por mucho que tú des unas competencias a un municipio o lo que sea, tú si no los dotas económicamente de dinero suficiente para mantener ese servicio, da igual que te transfiera esa competencia si no lo puedes servir bien, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, pues de cara a... Yo me enfoco a donde yo vivo, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros sí que, bueno, yo sí que veo que hay... A nivel más pequeño, lo que es la pérdida de competencia es más pérdida de competencia que te doten de competencias, pero es pérdida de competencia en el sentido de que tú ya vas a depender de la comarca y dependes luego de la diputación. Y entonces, a cuanto más, es verdad que son niveles cruciales, porque es verdad que la comarca genera una red comarcal entre los pueblos que tienen características similares, pero es verdad que claro, a los pueblos de menos de 20.000 habitantes hay competencias que ya van directamente a la Diputación, que en el caso de Teruel son todos salvo Teruel ciudad, ¿no? Y entonces todo tiene que pasar por ahí y claro, a veces es como, vale, te lo gestiona la Diputación, pero ¿hasta qué punto? O sea, yo considero que hay deficiencias a la hora de la prestación de servicios y de competencias, porque hay muchos pueblos que ni siquiera pueden ofrecer como quieren establecer esa competencia, ¿no? Y sobre todo el disponer de los recursos necesarios, y porque ya, por ejemplo, los servicios sociales ya compete a la comarca. Entonces, claro, tú quieres impulsar cosas hasta a nivel de ayuntamiento, pero es que tú necesitas tener la presencia en comarca y la presencia en diputación para poder llegar a esos pueblos. Y claro, es bastante complejo el tema de las competencias, ¿no? Y luego, sobre todo, la dotación económica, la financiación local, hay que ir a por ella y hay que ponerla encima de la mesa a nivel gobierno central, porque hay muchas deficiencias para poder cumplirlas bien. Claro. Sí, yo estoy bastante de acuerdo, quiero decir, y hablo incluso desde Zaragoza, que por volumen y tal tiene mayor capacidad económica, mayor capacidad para poder gestionar servicios, para incluso asumir incumbencias que no son de su competencia, o sea, temas que a lo mejor no son competencialmente suyos, pero en un momento determinado puede interesar porque ves que son necesarios ponerlos en marcha. Pero aún así, bueno, el tema de la ley de financiación local es un tema pendiente, es el gran grillete que tienen los ayuntamientos vinculado con la ley de sostenibilidad y racionalidad de la administración local y la ley Montoro, bueno, que están ahí constriñendo. Aún así, yo creo que, sobre todo en el ciclo 2015-2019, se fue poco valiente, es decir, había margen y poder político, yo creo, en aquel momento para intentar romper algunas de esas barreras, ¿no? Y hubo algunos intentos
en algunas ciudades y bueno, y al final, bueno, pues no se pudieron llevar a cabo y es parte también un poco de esa agenda, ¿no? Sí que hubo intentos de coordinación, creo que lo comentabais vosotros en vuestro texto, la ley de ciudades contra la austeridad y la deuda financiera y todo esto, no sé cómo se llama exactamente, que intentaron un poco avanzar en ese camino, pero no fueron capaces, ¿no? Y realmente, pues ahora es mucho más complicado. Evidentemente, el poder político que tiene el municipalismo ahora mismo no es el que tenía en 2015, que era un buen momento muy potente para poder abarcar todas estas cosas, ¿no? En cualquier caso, yo creo que hay un cierto margen, para estirar los límites institucionales y hacer cosas, ¿no? Y las campañas de Barcelona, una vez me acuerdo que apelaban mucho a eso, al tema de la creatividad jurídica, ¿no? Incluso decir, vamos a forzar al máximo los márgenes que tenemos dentro de la legislación existente, por mucho que sea una legislación que nos limite. Y hay que buscarlos y hay que apostar porque yo creo que se pueden hacer cosas. A mí eso me parece importante porque yo siempre la sensación que he tenido, incluso en ciudades grandes como pueden ser Zaragoza, Valencia o Barcelona, quizá Barcelona tenga muchísima más capacidad porque es una ciudad muy densa, pero por ejemplo yo la sensación que tengo a veces es que incluso en las ciudades grandes, que porcentualmente tendréis más recursos, está como ya muy medido en plan, bueno, pues de este dinero se nos va casi la totalidad en transporte público, ¿no? Y en las funciones fijas, ¿no? Como que hay unos gastos fijos que son muy difíciles de quitarte de encima, que si luego quieres invertir, por ejemplo, en vivienda pública o en eficiencia energética o en ciertas obras que hagan tu ciudad más sostenible, es muy difícil, salvo que hagas esto que comentabas, ¿no? De estirar mucho los márgenes, inventarte cosas nuevas, ser muy creativo, o sea, salvo que te pongas a estirar mucho de los límites si te ciñes a lo de siempre, más o menos a lo que hay, sin ser muy molesto y sin salirte mucho del tiesto, pues con lo que te dan pagas eso, el transporte público y los gastos fijos que tiene una ciudad y que ha tenido desde siempre prácticamente. No sé cómo lo veis. En parte, es una pregunta. Es así, hay poco dinero, pero también luego es una cuestión de prioridades y hay que decidir en qué te gastas el dinero. Porque, por ejemplo, Teruel, vivienda pública no hacen, ¿de acuerdo? Pero quieren invertir millonadas y millonadas en proyectos, en un nuevo auditorio, en la piscina, o sea, en cosas que dices, no sé, este año se han dejado de gastar 200 y pico mil euros, me parece que en ayudas del alquiler, porque han hecho unas bases para no dar ayudas, básicamente. Pues con 200.000 euros puedes comprar alguna vivienda, pero es que además hay otros proyectos que están parados. O sea, es decir, se puede gastar para hacer un centro de ocio 9 millones o 10 millones de euros y sin embargo no puedes gastarte 2 millones en vivienda pública. O sea, puedes endeudarte para hacer una variante de 2 carriles, por ejemplo, y no puedes hacerlo para hacer un bloque de viviendas. A ver. Claro, por eso que... Pero ya es cambiar un poco las inercias también que vienen, ¿no? Porque también parece que durante muchos años, ¿no? Bueno, lo que había que hacer en los municipios era pues montar, ¿no? el centro de ocio, la variante, o sea, no es que esto lo han ido haciendo todos, pues lo que ¿no? Para ser modernos y estar actualizados tenemos que hacer lo que han ido haciendo las ciudades grandes, lo que han ido haciendo los demás, ¿no? Es un poco la lógica en la que muchas veces opera el municipalismo de ciudades medias o cada vez más pequeñas, ¿no? Y en los pueblos me imagino que pasa igual, ¿no? El pueblo de al lado ha hecho un polideportivo, pues nosotros otro. Y el frontón cubierto, sí. Claro. Sí. Y el pabellón multiusos. Claro, las pistas de pádel es como la versión premium, ¿no? En plan, aquí tengo en el pueblo de pistas de pádel, chaval. Es que porque pusieron 3 molinos y se han pagado con eso las pistas de pádel. Yo estoy de acuerdo en que hay poco dinero y que hay cuestiones que hay que realizar, pero a lo mejor la variante tenía que tener en vez de 2 carriles por sentido 1. Quiero decir, no sé si me explico. Sí. Ahora se ha hecho un proyecto de un nuevo cuartel que va a costar un cuartel de policía, porque están ahora, la Policía Municipal de Teruel, por ejemplo, está en unos locales que, vamos, sin ventanas, sin ventilación, no está en condiciones. Tiene que haber un cuartel, pero a lo mejor en vez de gastar 2 millones, se puede gastar 800.000 en el cuartel, ir ampliándolo después poco a poco, ¿no? Quiero decir, son esas cuestiones de que todo a lo grande y tal. Y al final las prioridades para cuando gobierna PP y cuando gobierna PSOE también, no son construir vivienda pública, son hacer pues cosas de ocio que venden, polideportivos, tal, que muchos son necesarios, pero...
Claro, yo me sujeto mucho, partiendo de la base de que sí que es cierto que hay una parte, no me acuerdo la cifra, la tenía por ahí, de qué parte del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, los 700, casi 800 millones que maneja, está ya comprometida previamente y no puedes jugar con ella. Es una parte importante, ¿vale? Pero aún así sí que es cierto que el mejor programa político es un presupuesto, ¿vale? Eso está clarísimo. Y yo creo que si algo se consiguió durante también 2015 y 2019 fue precisamente darle la vuelta a las prioridades políticas de la ciudad y hacia dónde se encaminaba el gasto público, ¿no? que era lo prioritario. Y muchas de esas cosas, aunque sea de una manera un poco fake, se mantienen, ¿no? Yo creo que se consiguió dar una vuelta. Bueno, en Zaragoza no es un buen momento para decir esto, ahora que estamos volviendo a que el monotema sea la Romareda y el Mundial 2030, no es el mejor momento para decir esto, pero sí que es cierto que... ¿El frontón de Zaragoza es la Romareda? La Romareda, sí. Frontón, el pádel de Zaragoza. Mira, esto me lleva también al equipo de pádel del gerente de Zaragoza Vivienda, pero bueno, vamos a dejar la política local. Eso, que sí que se consiguió de alguna manera que por lo menos formalmente se cambiaran las prioridades presupuestarias hacia dónde se orientaban, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos decir que haya habido recortes en acción social, no ha habido. Ha habido el dinero se ha mantenido, no estamos nada de acuerdo en cómo se ha gestionado ese dinero y cuál es el modelo que hay detrás de ese modelo, pero no hay un recorte, porque no hubiera sido políticamente admisible que se hubiera producido recortes en ese área después del avance que hubo. O se ha invertido, claro, después de poner en la agenda política de manera muy fuerte todo el tema medioambiental y la crisis climática, y más habiendo fondos europeos, hubiera sido un absurdo que hubieran empezado a recortar en según cosas. Se han cortado cuestiones muy estratégicas, pero el presupuesto global yo tengo la sensación de que no se puede decir que se haya recortado, se puede no ejecutar o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay margen para cambiar políticas, y yo, que era nuevo, o sea, yo empecé a trabajar en estas cosas cuando entré en el área de derechos sociales en 2015, de asesor, me di cuenta que había bastante margen para poder hacer cosas, ¿no? Con el presupuesto, es decir, que no es tan cierto que esté todo tan cerrado. Ainhoa, ¿tú cómo lo ves? Yo no puedo decir nada porque nuestro presupuesto solo en el alumbrado público ya casi que se va entero, así que yo no puedo decir mucho. Desgraciadamente es así, nosotros al fin y al cabo dependemos de ese dinero a lo mejor extra que te va hacia comarcas para servicios sociales, pero tampoco puedes invertir suficiente, o si acaso de fondos FITE que de casualidad haya un proyecto bastante positivo que vaya a ir muy bien, entonces realmente tampoco no tienes ingresos para poder hacer o cambiar el presupuesto porque los gastos fijos se comen todo, ¿no? Entonces, pues bueno, vas intentando, al fin y al cabo lo que quieres en los pueblos, o al menos, por ejemplo, mi intención con esto, que me he metido ahora, pues al fin y al cabo es intentar mejorar lo que no funciona bien, pero no puedo prometer o no puedo proyectar algo grande porque directamente sé que no voy a tener esos recursos económicos. Sí, claro que quiero que haya vivienda pública y vale, pues hay un espacio que se puede hacer, vale, pero claro, yo con el dinero del ayuntamiento no lo puedo hacer, yo solo tendría que solicitar, que pues bueno, ahora con la ley de vivienda que se está debatiendo ahora, que se ha conseguido que tenga un enfoque hacia las viviendas rurales, ¿no? Hacia los núcleos de despoblación, pues bueno, pues a lo mejor si sale hacia adelante, a través de eso podemos intentar ir hacia ahí, pero a nivel ayuntamiento, pues bueno, pues ni en sostenibilidad ni hacia cambios así puedes ir, pero bueno, poco a poco. Ahora que comentas justo esto, cuando estuvimos David y yo en el Festival A Tu Aire de Jarque de Laval la semana pasada, estuvimos hablando precisamente con Ignacio también y con la gente del festival, con Ignacio de Ayepuz, y hablábamos del circuito de festivales que se ha ido organizando a lo largo de los años, ¿no? Aparte del Poborina Folk, que es como el referente, pero de todo el circuito de festivales que se han ido organizando, el de Jarque de Laval ni siquiera es un festival de música como tal, es un festival artístico y cultural que tiene también otras caras, ¿no? que también aporta una novedad. Y hablaban un poco eso de que ha sido todo muy autogestionado, muy de tirar con muy pocos recursos que les dan desde el Gobierno de Aragón, y que desde las diputaciones provinciales, desde la Diputación Provincial de Teruel, es una cosa que no se ha impulsado tanto como se podría haber impulsado con todo el potencial que tiene, pero que realmente, digamos que esa red que se hace entre varios pueblos, entre diferentes puntos del territorio, que se apoyan y se retroalimentan unos a otros, se podría potenciar mucho más desde las diputaciones provinciales, ¿no? Lo comento porque quizá a veces en los pueblos una forma de poder sacar proyectos adelante puede ser también la colaboración
de diferentes pueblos de la misma comarca o de pueblos con otras comarcas, digamos, para sacar proyectos un poco más grandes y recibir más dotaciones económicas un poco mayores, quizá, no lo sé. Pregunto. Sí, ahí lo que yo tengo que decir que, por ejemplo, en el caso de la comarca del Maestrazgo, ¿no? Realmente cuando se han hecho cosas que ya requieren un presupuesto mayor por parte de la Diputación, por ejemplo, se ha hecho para todos por igual. Pues, por ejemplo, recientemente, bueno, hace 4 años tal, pues los helipuertos, que todos los municipios de la comarca tuvieran helipuertos, que es verdad que no es una política así que o algún proyecto tal, pero por ejemplo todos los pueblos de la comarca, todos eso. Hace 15 años con tema de polideportivos, vale, pues dotación para que en todos haya algo de ese estilo. Entonces, claro, es muy importante la unidad, ¿no? Y que haya una red comarcal, es muy importante la red local, porque sí que es verdad que mi pueblo es el más grande de la comarca, de la comarca, pero claro, luego necesitas esa unidad entre el resto para colaborar y para que te llegue esa dotación, porque al fin y al cabo la unión hace la fuerza, ¿no? Es que... y así. Claro, Claro, de hecho... Sí que Dale. Habría que señalar que las diputaciones, más que las comarcas, tienen presupuestos millonarios. Y es una institución que no se elige directamente desde la ciudadanía. Los pueblos, más que las comarcas. De hacer inversión, de dar apoyo, yo creo que muchas veces no lo hacen. O hacen cosas, pero a lo mejor destinadas a infraestructura. Se centran en gastar. Este año un candidato presumía de que se habían gastado, creo que eran 150 millones en 4 años en carreteras. Pues a lo mejor se han gastado 150 millones en carreteras, pero que miren a ver lo que se ha hecho por el mundo del deporte, por la cultura, o sea, que es que hay que pensar también volvemos a lo mismo. Quién está gestionando y qué se gestiona. Claro, yo lo que iba a decir... Sí, y es que además ahora oyéndoos y tal, y sobre todo oyéndote a ti, Ainhoa, claro, me salen tremendas resonancias con lo que nosotros llevamos últimamente estos días hablando con la gente de los barrios, con la gente de los barrios rurales, especialmente en Zaragoza. Es decir, que un poco la dependencia económica y de gestión que existe de las diputaciones o las comarcas por parte de los ayuntamientos, pues en Zaragoza pasa lo mismo con los barrios, ¿no? Y al fin y al cabo, claro, lo que están reivindicando los barrios rurales, los distritos y tal, es, por favor, darnos competencia, pero sobre todo darnos financiación y dejarnos decidir. Vamos a descentralizar de verdad y dejarnos decidir sobre qué es lo que necesitamos en nuestros territorios, qué es lo que necesitamos en nuestras zonas y tal. Pero claro, eso conlleva también, pues eso, desarrollar financiación y mecanismos de participación ciudadana que permitan que realmente al final eso sea así y no sean como crear nuevos caudillismos locales, barriales y tal, ¿no? Vamos a ver cómo conseguimos que todo eso realmente concentremos y descentralicemos la ciudad, pero garantizando que se parta de la participación ciudadana y de los intereses colectivos. Pues bueno, antes de ir al segundo bloque, por ir avanzando, David, ¿nos han dejado algo por el chat? Pues no, de momento no, no han dicho nada, parece que dejan claro y volvemos a insistir para que si quieren que esto sea más dinámico, incluso, pues yo qué sé, meter otros temas en la conversación, que dejen sus comentarios por el chat. Un chat de tweets municipalista y participativo. Exacto. Bueno, pues vamos a ir pasando al segundo bloque del debate, charlando un poco sobre el panorama actual y electoral al que se enfrenta en nuestro querido Aragón, el municipalismo. Y nos pone un poco en contexto de nuevo David. Pues bueno, lo comentábamos un poco en el bloque anterior, han introducido más elementos en el debate, nuestros tertulianos y tertulianas, pero vamos a intentar profundizar en este bloque y uniéndolo con las elecciones, ¿no?, que se vienen un poco en el frente. En Aragón la política municipal siempre ha tenido, pues eso, una cierta atención, fundamentalmente por ser la base del poder de algunas fuerzas que han sido centrales o estabilizadores del sistema de partidos aragonés. No hace falta decir aquí el nombre. Asimismo, Aragón también es un crisol de realidades diversas, urbanas, metropolitanas, rurales, de llano, de montaña, playa no, pero todo llegará, que también ha favorecido un poco pues esa experimentación y creación de propuestas municipalistas como un poco diversas. Ahí tenemos la irrupción y asentamiento de un Zaragoza en común que podríamos decir que tiene prácticamente un carácter metropolitano, la experiencia de espacio municipalista por Teruel, que es ahí
pues bueno, de carácter urbanita, porque no se puede quitar la etiqueta, pero en la capital más pequeña del país. Y pues ya lo comentabais, unidos por Ayepuz o Juan Ignacio o José Ignacio, en un mundo rural muy castigado por la despoblación, o la novísima apuesta de Teruel Existe. Aquí tenemos a Ainhoa como representante por esas municipales. Y a esta experimentación y diversidad también le ha acompañado un poco la dificultad del encuentro, de la federación desde abajo, desde las propuestas municipalistas, de tejer un poco alianzas supramunicipales, evitando que los proyectos se quedaran un poco, muchas veces, encerrados en 4 paredes de la realidad particular de cada sitio y no inventar constantemente la rueda. Y bueno, esto pues en gran medida ha sido aprovechado por las fuerzas, digámosle, estatales, para fagocitar esas en muchas ocasiones, estas ricas experiencias municipales y priorizar un poco la proyección estatal por encima de la práctica municipalista. Por eso, a pesar de que el boom municipalista que se vivió en 2015, los comicios de esta semana sí que pueden ser un buen indicador de cómo de asentadas están estas experiencias municipalistas, ya que por un lado estamos viviendo una alteración del tablero político aragonés, como no podríamos imaginar, desaparición del par mediante, y por otro, muchas de esas experiencias municipalistas están inmersas en procesos de transformación, de cambios de liderazgos, de cambios estratégicos, de apuestas, o, como en el caso de Teruel Existe, se presenta por primera vez la ilusión de la... ¿Cuándo fue la última vez que votaste con ilusión? Yo ya no me acuerdo. Entonces, pues bueno, esto sería un poco el punto a debatir a partir de... Es todo vuestro, el debate. Bueno, pues tras las explicaciones que nos da David, vamos un poco con ello. ¿Cómo afrontáis el próximo 28 de mayo? ¿Con esperanza de crecer? ¿Con resignación y resistencia de virgencita, que me quedo como estoy? ¿O con tristeza de haber sido capaces de plantear una alternativa ante la descomposición de partidos del poder municipal aragonés? ¿Cómo afrontáis el 28M? ¿Cómo os lo planteáis? Ya voy yo. A ver, nosotros, un vuelco que ponías, que rezabas en las preguntas, pues no esperamos. Pero sí esperamos tener un buen resultado, porque yo creo que venimos a las elecciones, nos presentamos con el trabajo hecho, con los deberes hechos, de haber trabajado mucho durante 4 años, de haber intentado llegar a acuerdos y haber llegado a un acuerdo entre Espacio Municipalista y Junta Aragonesista para reducir, digamos, la oferta electoral a la izquierda del PSOE y evitar, por tanto, la dispersión. Creemos que es el momento, con esta unión, de potenciarnos de una manera en la que nos convirtamos en un referente de la izquierda en la ciudad, y en ese sentido, pues esto es ciertamente ilusionador, ¿no? Porque no repites para decir, bueno, pues tengo uno, me vuelvo a presentar para sacar 1 o 2. No, estamos presentándonos para crecer, pero para ampliar sobre todo esa base social y electoral para poder acometer transformaciones en la ciudad. Sí, es que el escenario es muy incierto en general y especialmente incierto en Zaragoza. Quiero decir, tenemos una situación, me cuesta mucho hacer análisis, quiero decir, además porque no es lo mismo, además, el puro aspecto del espacio municipalista, ese espacio político, que yo creo que está muy consolidado y que tiene una base muy fuerte y que está vivo y muy dinámico y tal, y que yo creo que tiene mucha potencialidad, con el resultado electoral en el que juegan otros muchos factores que ya no tienen que ver con los 4 años de curro que se han hecho, que yo creo que han sido muy buenos, o con la potencia del espacio político, sino que entra ya la pura aritmética electoral, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos en Zaragoza con la disolución de Ciudadanos, con la aparición de Aragón Existe en Zaragoza, que tampoco sabemos qué papel va a jugar, y con, además, una dispersión del voto de izquierda muy potente que puede hacer, en un momento determinado, que electoralmente las 3 fuerzas de izquierda a la izquierda del PSOE, Podemos, Zaragoza en Común y Junta, se queden fuera o que entremos las 3. Con lo cual cambiaría radicalmente, es decir, de 2 décimas de voto puede variar todo el panorama político municipal, y puede variar que sea un ayuntamiento con mayoría progresista, por decirlo de alguna manera, si entendemos que el PSOE es progresista, o un parlamento que sea PP, un ayuntamiento que sea PP-Vox, ¿no? Estamos ahí. Entonces es muy difícil, es decir, definirlo. Yo digo que yo creo que el espacio está fuerte, que está consolidado,
Que sí que es cierto que nosotros estamos en un momento delicado, pues en el sentido de la renovación de las caras visibles del proyecto, pero que creo que estamos gestionando muy bien. O sea, yo estoy muy contento con el trabajo que estamos haciendo, sinceramente. Y electoralmente, pues, bueno, yo creo que no tengo la sensación de estar aquí resistiendo el fuerte a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que estamos consolidados y que vamos de ahí para arriba. También os digo, o sea, yo soy un analista político pésimo. Yo me he llevado ya muchas hostias de subidones tal, porque soy muy malo. Enseguida me puede el optimismo de la voluntad y enseguida me llevo las chufas luego. Pero bueno. Ainhoa. Yo lo que tengo que decir, claro, nosotros es esperanza de crecer, claramente. O sea, nosotros vamos de nuevos, pero con mucha ilusión. No considero que vayamos de nuevos totalmente, porque realmente Teruel existe, vale, ahora hemos creado la herramienta de partido político, pero realmente el movimiento ciudadano lleva 23 años presente en la provincia. O sea, realmente en la mayoría de candidaturas y prácticamente todas tiene personas o tienen un apoyo por detrás por parte del movimiento ciudadano. Entonces realmente somos gente que de por sí ya estamos luchando por el territorio, y el territorio no solo a escala de Teruel provincia, sino a la escala municipal, a la escala local. Y entonces realmente, pues bueno, más que venimos a crecer, yo tengo esperanzas de que vaya bien y de que consigamos llegar a ciertos puntos, ¿no? Eso ya veremos, pero sobre todo aquí el objetivo es permanecer, ¿no? Es permanecer y seguir, poder implantar un modelo de desarrollo a largo plazo, y básicamente eso se conseguirá si conseguimos llegar a todos los niveles políticos. Nosotros trabajamos en base a objetivos y a hacer pactos y acuerdos con objetivos, ya dejando de lado ideologías y dejando de lado esto de la política vieja, antigua, vaya, ¿no? Es otra visión, ¿no?, de la política. Entonces realmente, pues bueno, lo afrontamos con ilusión, ¿no? Y yo creo que Teruel existe, ha demostrado que venimos a luchar por el territorio, y se ha demostrado en estos últimos 4 años. Se ha hablado más de despoblación en 4 años que en toda la vida de la política activa, vaya, ¿no? Y pues bueno, veremos a ver lo que resulta, y luego tenemos muchas ganas de poder trabajar en nuestros municipios y de ir consiguiendo cositas y de ir mejorando, y de que, ya os digo, que es que aquí la clave es que la llama de los pueblos que no se apague. Bueno, después de esta intervención, yo creo que la pregunta es obligada. ¿Hará Teruel existe presidente del Gobierno de Aragón a Jorge Azcón? Porque, claro, la nueva política es hacer presidente al Eduardo Manos Tijeras, al enemigo de lo público, el que recorta todo. O sea, al final eso es todo lo contrario a lo que decís defender. Un modelo contrario a los servicios públicos. Justo lo que necesita el medio rural para permanecer vivo. Realmente no sabemos ni con quién vamos a pactar ni con nada. Aquí nosotros trabajamos en base a objetivos. Hace 4 años ya lo dejamos claro en el Congreso de los Diputados, ¿no? Al fin y al cabo, tú lo que quieres es tener una presencia, y la clave de nosotros es ser importantes para sacar adelante los gobiernos, ¿no? Entonces, realmente que tengas la capacidad de influir para que tus acuerdos y lo que tú persigues entren en la agenda. Ya fuera de ahí, pactar con unos o con otros, pues bueno, a mí no me corresponde decirlo, vale, sí, yo estoy en el partido y pues tengo mi representatividad ahí, pero realmente aquí nosotros tenemos unos objetivos claros. En el modelo de desarrollo que explicamos a nivel Aragón y a nivel de España, nosotros perseguimos una serie de objetivos que, al fin y al cabo, lo que queremos es que se tengan en la mesa y que se saquen adelante, más allá de las ideologías que cada uno pueda tener. Tampoco la alternativa de hacer presidente de gobierno de Alambán es muy halagüeña, ¿eh? No, o sea, por lo que sea, tampoco desperta muchas ilusiones. No. Porque una alternativa a Azcón y a Lambán, y nos la planteamos, ¿no? Para votar con ilusión. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta después de este pequeño espontáneo de César como presentador de Radio Monotes. ¿Esperáis no? ¿Cuáles son las principales apuestas, retos y objetivos municipalistas, ¿no? Aprovechando que Ainhoa hablaba de objetivos que os planteáis.
Este es el momento programa electoral, ¿no? Exacto, sí. Ahora es cuando tienes que decir el argumentario sobre el programa electoral. Vale. Por si no había quedado claro. Yo, si queréis, vamos, me arranco. Yo sintetizándolo, o sea, no es exactamente el programa, pero desde Zaragoza en Común, lo que creemos fervientemente, por decirlo de alguna manera, es que hay tres líneas de trabajo fundamentales. La primera de todas, como vengo diciendo todo el rato, es la participación. La participación como eje transversal, la participación y lo comunitario, entendido como la gestión participativa, la gestión público-comunitaria, como uno de los ejes fundamentales en una agenda que tiene que afrontar en serio, de una maldita vez, la emergencia climática. O sea, no queda otra. Es decir, vale ya hacer el paripé, hacer greenwashing, hay que afrontar la emergencia climática de manera seria y eso supone afrontar los retos de movilidad, de renaturalización, de gestión del entorno urbano, de todos estos temas que conocéis perfectamente, de autoproducción energética, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Desde una perspectiva, además, que tenga en cuenta los derechos sociales de la población como un eje central también. Esto incluye, efectivamente, evidentemente, la vivienda como una de las necesidades más fuertes que hay. Y así como toque un poco más pues evidentemente todo esto desde una agenda feminista y creemos que es muy importante dentro de lo que es derechos sociales y lo estamos repitiendo por activa y por pasiva, es afrontar el problema de la salud mental de la población, que nos parece una auténtica pandemia y que, eso que no hay manera de convencer a este gobierno de que hay que hacer algo en ese sentido, aunque entendemos que no es una competencia únicamente municipal, pero que sí desde lo municipal se pueden hacer cosas, sobre todo si tenemos en cuenta esta vinculación que tienen los problemas de salud mental con la precariedad vital de la juventud o de la población en general, ¿no? Con lo que tiene que ver con el empleo, con lo que tiene que ver con la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esos serían los 4 ejes. Ahí podemos desgranar miles de medidas, ¿no? Pero iría básicamente por ahí el tema. Bueno, se me ha olvidado también, esto todo vinculado a la gestión de servicios públicos, ¿vale? Y además creemos en la gestión pública y en la gestión público-comunitaria. Creemos que, uno de los grandes males que tiene el ayuntamiento y que además yo creo que es una parte de una estrategia muy bien diseñada es dejen de precarizar los servicios públicos para acabar privatizándolos y externalizándolos, ¿no? Y eso se hace a base de no invertir en ellos, de recortar en personal. Entonces creemos que hay que afrontar también una defensa de servicios públicos de calidad para toda la población. Así muy resumido. Ainhoa, César. Yo, nosotros al fin y al cabo venimos a defender el territorio y queremos que sobre todo el tema de la despoblación se trate. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso particular, nuestro programa va muy enfocado a que la gente que haya en el municipio se mantenga, se quiera quedar a vivir y que queramos, así la gente de mi edad y tal, queramos seguir viviendo en el pueblo y tener capacidad para hacerlo en función de lo que estudiemos o lo que queramos trabajar, y luego igual que atraer a nueva población, ¿no? Pues por ejemplo, pues intentar atraer proyectos para la vivienda pública, ¿no? Y luego, pues lo que venimos a reivindicar es que pues estamos un poco cansados de la gente que lleva tantos años en política. Necesitamos nuevas caras, necesitamos ilusionar a la gente de nuevo, que haya mayor participación, y si queremos que nuestros pueblos sigan adelante, así como el mío, es que haya mayor participación y sobre todo consultas públicas, información, transparencia, yo el programa realmente no puedo decir que vaya enfocado hacia unas cosas u otras, volviendo a lo de antes, la financiación es muy limitada y al fin y al cabo es ir mejorando, intentar presionar para que los servicios públicos se mantengan. Tema sanidad, tenemos un problema muy grave con el tema de las ambulancias, por ejemplo, eso lo sabéis, el tema del transporte público, o sea, es defensa de los servicios públicos básicos, porque por desgracia tenemos los básicos, no tenemos más. Cantavieja tenemos ahora un problema que faltan médicos, sin una atención de 24 horas y es un problema, ¿no? Y luego muchos pueblos dependen de la capital de comarca, si el médico está fuera ya no está. La ambulancia tiene que recorrerse mucho y si hay varias urgencias, hasta Teruel hay 1 hora y pico de viaje.
Entonces, pues bueno, al fin y al cabo esto es intentando defender el territorio y los servicios públicos que tenemos, pues que se sigan manteniendo y que no se sigan perdiendo. César. Sí, bueno, yo antes de la carta a los Reyes Magos, sí que me parece oportuno recordar temas que hemos trabajado esta legislatura, que hemos trabajado y que se han conseguido pequeños avances. Por ejemplo, en materia de vivienda, que de negar a tener competencias el ayuntamiento, se ha abierto una oficina de vivienda y se han destinado partidas presupuestarias para poder hacer alguna tímida política de vivienda. Por ejemplo, de reírse cuando proponíamos o hablábamos el impulso a una estrategia de la economía social. Teruel ya cuenta con un plan y una estrategia para el desarrollo y la promoción de la economía social en la ciudad. De decir que iban a hacer políticas de igualdad a coste cero, al final se ha conseguido hacer un plan de igualdad y hay ya una pequeña ridícula, porque es ridícula, de 3.000 euros para hacer políticas de igualdad, pero ya hay un plan que diseña unas estrategias y si hay cambios, pues se podrán desplegar. O, por ejemplo, también hemos conseguido avances sustanciales en la normativa de protección animal con una ordenanza de animales que, de no haber peleado nosotros punto a punto todos esos avances, pues tendríamos una ordenanza genérica de convivencia ciudadana en la que todo lo que suene a pelo está mal, ¿no? Estos últimos años hemos trabajado mucho en el impulso y la defensa de los servicios públicos y, sin embargo, no hemos conseguido avances sustanciales. Lo único que hemos conseguido es que los contratos que se privatizan vayan a centros especiales, vayan por reserva a centros especiales de empleo, pero, sin embargo, no hemos conseguido aumentar las plantillas ni mejorar esos servicios públicos. Por lo tanto, va a ser un objetivo que continuemos impulsando para que los servicios públicos sean gestionados directamente desde lo público, pues como decía Suso. Por otro lado, de cara a futuro, la Carta de los Reyes Magos, pues nos planteamos la intervención en 3 ejes, ¿no? Por un lado, en el tema del bienestar, las administraciones públicas tienen que garantizar el bienestar a la ciudadanía y, por lo tanto, consideramos que hay 2 ejes que son fundamentales que garantizan ese bienestar, que son el empleo y la vivienda. Por lo tanto, hay que hacer políticas activas de empleo, especialmente con centros especiales de empleo, para que aquellas personas que tienen más difícil acceder al mercado laboral, pues obtengan esa cualificación o ese asesoramiento para poder entrar en él. Y, por el otro lado, la vivienda, a través de la creación de vivienda pública, para hacer programas de alquiler social y asequible de vivienda gestionados por esa oficina que ya se ha puesto en marcha. En cuanto al modelo de ciudad, pues defendemos 2 ejes, el tema verde y el tema de cultura. La cultura que sea accesible para toda la población y a todos los barrios, y la ciudad verde, utilizamos esto de icono, pero al final estamos hablando de cambio climático y de hacer refugios climáticos, de adaptar las ciudades a las olas de calor, al final de integrar las ciudades en el entorno y especialmente una ciudad como Teruel que esté inserta en el medio ambiente, está rodeada de masa forestal, pues eso hay que integrarlo para tener mayor calidad de vida. Y luego el último eje, otro eje, es el tema de los cuidados. Planteamos que hay que hacer políticas públicas de cuidados y nos planteamos que, porque los servicios sociales en general se ven como las ayudas de urgencia como el último recurso, pero vivienda, empleo también son políticas sociales que evitan de hacer ese último recurso. Entonces, en el tema en concreto de los cuidados, nos planteamos que hay que hacer intervención con mayores, promocionando apartamentos tutelados para que puedan vivir allí, teniendo unos espacios comunes, unos espacios compartidos, donde puedan tener su ocio, su asistencia, etcétera. Y luego, otro tema está el tema de la conciliación, que vemos fundamental la ampliación de las plazas de las escuelas infantiles, la creación de una nueva escuela infantil y también la creación de ludotecas para facilitar este tema. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos cerrar Yo, este si me blog. permitís, Sí, quería claro. decir una cosa que se me había olvidado, pero es muy importante. Yo, como he dicho antes, es verdad que nuestro presupuesto se va mucho, por ejemplo, en alumbrado público y por ejemplo, en la propia escuela tiene mucho gasto, en plan el alumbrado y el gasto corriente, ¿no?
Entonces, yo, por ejemplo, una de las propuestas que llevamos, no solo, por ejemplo, en Cantavieja, sino en otros que llevamos, pero existen muchos municipios, es el autoconsumo, son las comunidades energéticas, y básicamente ese ahorro nos facilitaría poder invertir, por ejemplo, en un espacio coworking, porque claro, tú quieres atraer a jóvenes, pero si no hay más jóvenes de tu edad, pues tampoco igual no te hace ilusión estar en ese pueblo. Luego, por ejemplo, para invertir en asociaciones y en cultura, y pues bueno, eso es lo que me falta decir. Yo creo que una manera de reducir ese presupuesto que va destinado a gastos fijos, pues una manera es generar el autoconsumo y promoverlo lo máximo posible para poder invertir en otros aspectos en el municipio. Y eso es lo Muy bien, pues yo creo que con esto podemos cerrar el segundo bloque, ir al último, pero antes de ello, ¿qué nos han dejado nuestros oyentes por el chat, David? Pues continúan insistiendo. Iker Arainfo nos quiere sonar, ¿verdad? Aragón existe, por lo que sea, por lo que sea, nos quiere sonar. Aragón existe, continúa sin contestar a la pregunta del millón. Ahí no, te ha tocado. ¿Facilitará un gobierno conjunto a la ultraderecha? Yo creo que nuestras líneas rojas están muy claras, ¿no? Yo creo que ya se ha dicho mucho que el tema de Vox es una línea roja, el canal Roya es una línea roja y los macroproyectos de renovables es otra línea roja. Y eso es lo que yo le digo. Vale, pues entonces quedaría más o menos claro. Otra cosa es que se pueda formar gobierno con esas líneas rojas, que es lo que creo que le dijimos a Tomás en una de las entrevistas que le hicimos. Iker dice gracias, me quedo más tranquilo o no. Bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Exacto. Habrá que ver el 29, a ver qué Exacto, pasa. a ver cómo Porque queda la el 28 aritmética. pero el 29... Bueno, pues vamos con el último bloque, que como casi siempre nuestros monográficos va de horizontes de futuro, y este no va a ser menos con el municipalismo. Nos pone en contexto Julián. de nuevo David. Sí, Dime, César. Tengo que abandonar la tertulia porque tengo una reunión. Sí, con nos habías avisado que te tendrías que ir un poco antes. Pues y muchas gracias por cortarte venir. ahora, disculpa que a mitad de... no pasa Sí, nada. sí, nada, Y muchas como me gracias. han advertido que me vaya despidiéndome, que Sí, no haga- sí. No, bombardemos no, por favor. Pues eso, gracias por la invitación, ha sido un placer y espero que os vaya en las elecciones bien y que nos podamos ver. Y a ti también, a ti, César. Igualmente. Que Igualmente. vaya bien. Gracias, César. Que vaya bien la reunión. Bueno. Hasta luego. Bueno, son días complicados Sí. y ajetreados en la agenda política Las de agendas. las candidatas y los candidatos, entonces se entiende. Nos ha costado mucho, de hecho, cuadrar esta tarde y otras de también. Pillando Capazo. Buah, sí. Así que bueno, el último bloque pues va a ser solo a dos bandas entre Zaragoza y Si Común no, pues y nos metemos Teruel. también, que aquí también hay un candidato que se presenta a las municipales, así que... Ah, bueno, es verdad, David. Técnicamente, David. De relleno, de paquete, pero bueno, qué más da ya a estas alturas. Pues nada, ¿Y esto dónde? César, pasas. ¿Dónde? ¿Dónde? Hombre, es que eso es que no nos sigue, Ainhoa. Si no lo sabías, lo sabrías. Porque me Mira, dicen aquí... yo os he visto algún día y tal porque, bueno, pues Joaquín y eso pues me habla mucho, les gusta mucho a vosotros, Sí. pero... Somos Llegar a todo rivales. es muy complicado. Somos rivales en el Ayuntamiento de Teruel. ¿En el Joaquín. perdón? En el de Teruel, en el Ayuntamiento de Teruel, somos rivales. Anda. Sí, yo Anda. estoy Vale, de vale. relleno con espacio Bueno. municipalista. Entonces... En la candidatura que está César de cabeza, he visto. Exacto. No es ningún secreto tampoco. Eso. No, está en sitios peores, también te digo. Bueno, David, todos tenemos un pasado. Exacto. Yo también. Bueno, Bueno. vamos con el último Exacto. bloque. Vamos. Nos pone en contexto David para pasar luego a la discusión. Correcto, un poco para cerrar el debate, charlamos de futuro, de potencial futuro municipalista para Aragón. Como os comentaba en el anterior bloque, insistimos un poco en las características fundamentales de la actual política municipal aragonesa. Ha sido, por un lado, estar ocupada por un partido cuya máxima preocupación ha sido la de tejer redes clientelares a su alrededor, especialmente con la obra pública municipal. Y por otro, la limitación de, esto que lo comentaba también Suso, no sé si off the record al principio, de las limitaciones de las fuerzas municipalistas transformadoras aragonesas de superar esa cooptación del poder municipal por el clientelismo y el caciquismo mediante la creación de puentes, alianzas, sinergias, en definitiva un poco de federalismo entre ellas.
Todo ello en un contexto donde los conflictos territoriales y ambientales no paran de aumentar en su intensidad y en su respuesta, macrogranjas, macroparques renovables, uniones de esquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente en el territorio se vuelve a ver como un nuevo ciclo de transformación económica, linkada a la transición energética, digitalización, reindustrialización, etcétera. No trae más que el viejo colonialismo, extractivismo y precariedad y despoblación para el servicio del enriquecimiento de nuevas y viejas élites. Una situación que debería ser una oportunidad para desbordar ese descontento con los partidos que aplauden o miran para otro lado ante esto y acelerar un poco la construcción de iniciativas políticas descentralizadas, autónomas y con capacidad de disputar el poder en el territorio, porque lo que está en juego, simple y llanamente, y por cerrar, es la supervivencia del propio Aragón. Bueno, pues con las fortalezas y debilidades planteadas por David, Suso, Ainhoa, os preguntamos, ¿el futuro de Aragón será municipalista o no será? ¿Qué le falta al municipalismo aragonés para ser una fuerza política con capacidad de marcar agenda como ocurre en Cataluña o en Euskal Herria? Pues yo personalmente creo que un poco la clave está en algo que ha dicho David. A ver, paradójicamente, un municipalismo como el nuestro, como el de Zaragoza en Común, que defiende la creación de redes, de vínculos con los territorios, con los barrios, etcétera, etcétera, que la gente esté implicada, que creemos ecosistema municipalista y tal, hemos olvidado absolutamente lo que os comentaba antes, el federalismo municipal. No tenemos una agenda estatal colectiva. Hablábamos estos días en debates nuestros y tal de aquel intento que se hizo en su momento de las redes ciudades por el cambio, que era a nivel estatal, pero que luego, por ejemplo, nosotros, a ver, así en petit comité os diré, nosotros muchas veces hemos reprochado a algunas grandes ciudades que no han estado ahí apoyando cuando tenían que apoyar, pero luego, paradójicamente, por ejemplo, a nosotros nos dicen lo mismo de formaciones municipalistas muy cercanas del Alto Aragón o tal, nos dicen, ¿dónde habéis estado? O sea, entonces yo creo que el futuro tiene que ser municipalista, pero que tiene que partir de ese federalismo, que si no conseguimos tejer estas redes, buscar esas vinculaciones comunes, que además muchas tienen que ver con demandas, pues ahora que estaba viendo Ainhoa, ¿no? Pues la lucha contra el extractivismo en nuestros territorios, que son problemas comunes, es decir, eso que estás comentando que pasa en muchos sitios está pasando en la Huerta de Movera ahora mismo, ¿no? Todo este extractivismo y todas esas cosas comunes que nos llevan a defender, o conseguimos generar redes de apoyo. Y no digo una estructura orgánica a nivel estatal o a nivel autonómico que gestione todo esto, pero somos capaces de generar esas redes de apoyo, esas redes de coordinación, esas redes de apoyo mutuo, o va a ser muy difícil, ¿no? Y ese es el gran debe que tenemos, yo creo que todos, porque pues hemos sido absolutamente fagocitados por la institución, ¿no? Y eso es algo que no tenemos que perder de vista. Hay que esto que nos decimos tantas veces de hay que mantener un pie en la calle de otra institución, es muy difícil, pero hay que hacerlo. Nosotros tenemos una broma, bueno, yo tengo una broma particular porque decimos, no, hay que dedicar el 60% de trabajo a la calle y el 40% a la institución. Y yo le digo siempre a la gente, vale, pero para eso hay que trabajar el 140% porque no te da. La institución te come el 100%. Si quieres dedicar el 60% fuera, tienes que trabajar mucho. Bueno, quiero decir que es muy complicado, que te fagocita mucho, que yo creo que a veces hemos pecado de institucionalismo, de creer que lo más importante era el funcionamiento de la institución y que hay que tirar para afuera. Pero, sobre todo, hay que generar redes, hay que generar vínculos, hay que buscar esas cuestiones. Joder, lo hablábamos estos días, es decir, aquí ha sido un chute de energía, yo creo, para todos lo que ha pasado con Canal Roya, ¿no? Es decir, como a través de un objetivo colectivo común muy claro hemos sido capaces de crear una alianza de gente para intentar pararlo. Y con las grandes, las macroinstalaciones solares o eólicas y tal, yo creo que ha pasado un poco lo mismo. Es decir, nosotros desde Zaragoza nos sentimos perfectamente identificados con las demandas de Aliente y de muchos de los colectivos que están ahí alrededor intentando defender esa otra manera de concebirla, porque al final es la misma. Es decir, nosotros decimos que al final esto no va de renovables, va de quién ejerce el control y quién tiene el poder y si democratizamos o no el acceso a la energía, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que buscar esas conexiones. Yo lo que, a ver, pues
el municipalismo tiene que estar presente, ¿no? Y es verdad que es lo que decía, que es que al fin y al cabo es el federalismo, o sea, tienes que crear redes tanto a nivel municipal como luego con las personas, o sea, con los núcleos de población de alrededor, ¿no? Hay que intentar trabajar para que el desarrollo funcione en todos los niveles. Entonces, pues bueno, a ver, también es verdad que a nivel de Aragón, es que es, claro, yo lo veo a la perspectiva de pequeño, ¿no? Somos 700 y pico municipios, un montón de núcleos de población, o sea, el municipalismo en sí es complicado si no tienes un apoyo, o sea, el que se desarrolle en todos los puntos es bastante complicado, ¿no? Y pues bueno, es que lo veo, es que es diferente comparación, ¿no? Es que en los pueblos el municipalismo al fin y al cabo es vocación, es que tú quieras trabajar por tu gente hacia tu gente, ¿no? Tú no cobras por estar ahí, entonces realmente ahí es donde tú estás demostrando que quieres sacar tu pueblo hacia adelante. Entonces yo ojalá el futuro sea municipalista, porque es que es como tenemos que luchar por nuestro territorio y pues no sé, es que eso es lo que como yo lo veo, el municipalismo, vaya. ¿Creéis que sin una identidad aragonesa fuerte será difícil que exista una articulación del municipalismo aragonés que sea eficiente? Es que yo creo que, a ver, lo que tenemos en Aragón en común, yo creo, en todo lo que es la comunidad, es que la cultura aragonesa la tenemos muy arraigada en todos puntos, a excepción de que hay puntos que tienen una cultura también más particular, digamos, pero yo creo que a nivel de Aragón tenemos el aragonesismo, yo creo que todos lo tenemos muy presente, yo, bueno, creo eso, ¿no? Y claro, yo no sé, eso es una manera de lo que es lo que decía Suso, que es que al fin y al cabo hay que construir, hay que posicionarse, ir todos a una hacia ciertas cosas que realmente nos afectan a todos por igual. Y entonces es muy importante que se trabaje desde el sur hasta el norte y del norte al sur para poder sacar hacia adelante todos los municipios, independiente del tamaño, ¿no? Eso es lo que yo veo ahí. Sí, yo creo que si entendemos el aragonesismo como esta idea del federalismo republicano de base local, casi cantonalista, si me apuráis, pues tiene todo el sentido, ¿no? Tiene todo el sentido. Que a mí me preocupa. Yo no soy. No. Creo que estamos todos de acuerdo en que yo no creo en el nacionalismo, ni en el nacionalismo español, ni en el nacionalismo aragonés, pero sí que creo en la identidad de los pueblos. Y entonces desde ahí, desde un federalismo de los pueblos, y yo creo que sí que Aragones tiene que estar muy presente y es una buena idea para vertirla, pero sobre todo desde los intereses colectivos. O sea, yo estoy muy de acuerdo en eso. A mí me duele. Pues eso, yo soy de Zaragoza de toda la vida y me duele Canal Roya porque lo siento mío. Me duele los molinos de viento en el Maestrazgo porque lo siento como míos, ¿no? Entonces todo eso es lo que realmente me genera identidad, más que otras cosas. La última pregunta del bloque es algo que, bueno, es algo que improvisemos alguna más, que todo puede ser. Quizá apela más directamente a Ainhoa, pero a ver cómo la veis. ¿No? Se dice muchas veces, ¿no? Dicen por ahí que no hay posibilidad de construir un municipalismo en el rural aragonés porque, pues, por la toxicidad de ciertos ambientes políticos en los pueblos relacionados con los miedos, las amenazas, etcétera, que tiran hacia atrás a los que podrían ser más válidos. ¿Estáis de acuerdo con este planteamiento o creéis que no es así? Por implicación directa, desde luego. El caciquismo sigue existiendo a día de hoy y es un problema muy grande. Y esta vez que íbamos de nuevas todos, bueno, todos no, gente que estábamos nuevos en esto, como explica eso, te ves unos panoramas que es que te dejan, sinceramente te dejan flipando, porque dices, ¿cómo puede ser que esto esté ocurriendo a día de hoy? O que tengan, o la manera de atar a la gente sabiendo que son en muchos casos son falsas promesas totalmente, y quitando a gente válida del camino por miedo y por amenazas directas. Es que es o sea, yo que lo he visto de nuevo, es que impacta mucho, ¿no? Y dices, y claro, y te dicen en casa,
pues si es que esto ha sido toda la vida, y dices, pues es que jolín toda la vida, macho, es que estamos en 2023, vamos a ver, el caciquismo a día de hoy en la actualidad, ¿por qué tendría que estar? Yo por ejemplo, pues vale, pues a lo mejor puedes tener miedo, pero o porque es un acto realmente es un acto de valentía presentarte en un pueblo muy pequeño, porque básicamente los marrones te los comes directamente, es que es así de claro. Lo gestiona, hay una fuga, hay algo de agua o cualquier cosa y el alcalde se lo come directamente, entonces es una responsabilidad muy elevada. Pero claro, tienes que quitarte esos miedos que te generan. En muchas localidades hay miedo de las personas que llevan toda vida en un mismo sitio y en una misma silla, y eso es un problema porque no están dejando entrar caras nuevas, ideas nuevas para los pueblos, o para pueblos o incluso ciudades. Esto a cualquier nivel es aplicable. La gente que está muy cómoda no deja entrar a gente válida y buena porque sabe que le puede quitar su sillón, y igual es lo mejor que podría haber en cualquier sitio, y bueno, eso es como lo veo yo. Sí, yo en Zaragoza yo estaba pensando, en Zaragoza capital, como que los mecanismos eran más sutiles, pero pensando un poco más, igual no son tan más sutiles, ¿eh? O sea, me estaba acordando ahora, hablando de mecanismos sutiles, no, estaba pensando que aquí se juega mucho con la amenaza, es decir, pues las entidades, los colectivos, los movimientos que, pues al fin y al cabo muchos dependen de subvenciones, dependen de tener vías de institucionales de acceso, y entonces es muy fácil que te los corten o que tal, y eso está pasando. Es decir, bueno, me contaban el otro día, lo voy a decir sin citar, pero una asociación de un barrio que había apoyado con un comunicado al Centro Comunitario Luis Buñuel, pues de repente casualmente se le había recortado la subvención, ¿no? De que le tocaba este año. Por lo que fuera, o sea, azar, puro azar, sí, sí. Y yo me estaba acordando ahora de las consecuencias que ha tenido laborales para compañeras mías de la anterior legislatura que gobernamos, que bueno, que ha desaparecido la empresa, el convenio por la entidad en la que trabajaba, o que en su puesto de trabajo como profesionales del ayuntamiento se las ha obligado, se las ha retirado, se las ha condenado al ostracismo para que no tuvieran ninguna capacidad de influencia ni de voz. O sea, eso, la verdad es que te vas a pensarlo y realmente hay gente que ha pagado un coste ya no solamente personal, de exposición, de dureza, que fue un proceso muy duro para mucha gente, lamentablemente, sino luego incluso a cuestiones tan vitales como familiarmente, económicamente, laboralmente, ¿no? Ha habido gente que se ha visto muy perjudicada, ¿no? Y al fin y al cabo son los mismos mecanismos, ¿no? A lo mejor más camuflados, hechos de otra manera, pero son los mismos mecanismos de entender una institución como que es propiedad de determinada gente, y cualquiera que entre ahí es una anomalía que hay que exterminar, ¿no? Entonces, sí, eso sí que se da. Sí, es que es una pasada como lo ves, es que en plan, y sobre todo yo me refiero pues eso, a temas de pueblos, de ideas que pueden generar ideas buenas para atraer población, o por ejemplo con tema de vivienda, y como por ideas buenas ni siquiera por la persona X que haya en un ayuntamiento no quieran dar el paso en salir en una candidatura, ya sea por ejemplo con Teruel Existe, con una agrupación o con un partido cualquiera. La cosa es que a veces por la persona que lleva ahí tanto tiempo hay miedo a que se te ataque directamente, y es un problema. Y luego sobre todo los ataques de cara a que económicos, ¿no? O que tú dependas de una entidad pública o lo que sea, y jugar sucio pues no mola. No mola. Pues antes de echar el cierre, salvo que queráis comentar algo más o que David tenga alguna otra pregunta, David, ¿nos han dejado algo nuestros oyentes por el chat? En el desde la pregunta del millón no han dejado nada, así que creo que les ha quedado todo bastante claro. Lo que sí que tengo por aquí es una especie de resumencillo, porque hacemos un resumencillo del debate, en plan jijis, jajas, no tengáis miedo. Aquí ha planeado en la parte final como el miedo, ¿no?, a presentarse, a significarse políticamente, no sé qué. Los chicos del maíz decían, hay miedo a un planeta Mazorca, a ver si llega ese día. Desde aquí, retomándolo un poco desde el final, el caciquismo continúa existiendo. Ainhoa ha visto que más allá de los libros es una realidad, y poca broma, Suso ha afirmado que a nivel urbano también, rollo tallarte las subvenciones o cortarte las subvenciones porque apoyas a Luis Buñuel. Cuidado,
Puta locura, ¿eh? Y luego, pues otras cosas mucho más graves. También se ha insinuado una especie de, esto ya, yo lo bautizo, no os apuréis, de generación tapón, de gente que lleva ahí, metida ahí en el corcho, en el vidrio de las posiciones institucionales toda la vida y que, por lo que sea, continuará la rueda. Se ha hablado también del pecado del institucionalismo y se afirma también que lo de las renovables va fundamentalmente de poder y me parece bastante acertada, creo que lo ha dicho Suso. La César, que ya no está con nosotros, hablaba mucho de las cartas de los Reyes Magos en el momento un poco del speech de las propuestas electorales. Si Azcón no nos convence, tampoco nos convence mucho Lambán, eso también ha quedado bastante claro. No ilusiona mucho, por lo que sea. Ha salido un titular de película para Aragón: frontones, polígonos y pistas de pádel, a lo que Julián ha añadido: el frontón de Zaragoza es la Romareda. Me parece de pistón, se podría hacer una precuela a este respecto. Bueno, se ha insistido mucho, ¿no?, de que desde lo urbano se ha olvidado el rural, también en el punto de vista municipal, de tejer redes, etcétera, para tener un municipalismo más fuerte. Julián también ha dejado otro de los titulares. Hoy, Julián, has estado espléndido, a pesar de no participar en el debate, si solo estás moderándolo. La participación ciudadana de los pueblos, organizar fiestas, las fiestas del pueblo, y ya está. La comisión de fiestas. Exacto. Me he intercambiado un poco el papel con César. César se ha puesto un poco de presentador. Exacto. Y yo un poco de... Ha habido un momento que se han subvertido ahí los papeles, que César se ha puesto a preguntar ya directamente las cosas de la campaña. Ainhoa también nos ha puesto un poco los pies en el suelo diciendo que prácticamente el alumbrado público, encender las luces en el pueblo, se comen todo el presupuesto de Cantavieja en este caso. Y bueno, y diríamos que del 80% de los pueblos de Teruel. Y un poco, pues bueno, hay como diversas opiniones en cómo afrontar este 28M. Suso dice que es un mal analista político porque se deja llevar por el hype del optimismo de la voluntad. A mí me ha comido el corazón porque yo soy muy gramsciano en ese aspecto y me parece que desde aquí podríamos bautizar como la euforia gramsciana. O sea que desde aquí yo me la apuntaría a un concepto de no dejarse llevar por la euforia gramsciana, que está bien. Y bueno, poquito más, la verdad. Ha habido también tiempo para zascas de marcas blancas de partido que han capturado el municipalismo. Y en definitiva, pues eso. Julián continúa flipándose con el Atuaire, lo pone de ejemplo en todo momento. Y nada, este es un poco mi resumen. Ha estado muy bien el debate. Yo creo que también hace falta este tipo de debates porque, bueno, la actualidad de una campaña da por lo que da y hay veces también que hay que pensar un poco más en general. Global. Muy bien, pues muchas gracias, David, por el resumen. Ahora ya sí que sí, vamos cerrando el programa. Como sabéis, o no, es tradición del programa cerrar con unas recomendaciones culturales y comentando un poquito con qué las recomendáis. Así que, os dejamos el turno de palabra para que nos recomendéis algo que hayáis visto o leído últimamente. Yo no lo sabía que había preparado, lo he preparado así mientras estaba aquí. Yo voy a recomendar dos, si me permitís, ¿vale? Una primera. Yo no sabía que había que traer, pero voy a decir dos. Si me caliento, me vengo arriba. No, a ver, una es un robo muy claro de un compañero de otro podcast muy famoso que se llama Poland Pod. Hombre, amigos, son amigos. Y que no es nada halagüeño para los que nos dedicamos a esto, pero que decía que si queríamos saber cómo era, queríamos ver una serie sobre la vida política, que no viéramos House of Cards ni el ala oeste de la Casa Blanca, que viéramos Chernóbil. Porque la política consiste en echar cuerpos a tapar la radiación y que entonces contaminarlos y sacarlos quemados, ¿no? No es nada halagüeño, sobre todo cuando te presentas a unas primarias, te presentas a esto, pero la verdad es que me pareció
parece muy lúcido. De hecho, y la serie es muy buena. Está en el chat. Rollo Fraguas. ¿Sí? Queremos más preguntas, ha dicho antes de que cerráramos. Susan roba. Y Susan roba, ha dicho. Acaba de decir. Vale, bueno, pues se lo dedico. Esa porque tal. Y luego sí que me estaba pensando que algo que he leído últimamente que me ha gustado mucho es ¿cómo se llama? El Ministerio del Futuro, de Stanley Robinson, así de ciencia ficción. Sabéis que va sobre un ministerio destinado a parar el cambio climático y me gustó mucho porque me pareció muy pragmático. O sea, estaba todo basado no en una reforma maravillosa, sino en lo posible, ¿no? Entonces, sí, yo venía pensando mucho en todo este rollo de las reformas radicales y las utopías posibles, ¿no? Me parece que bueno, que es algo que hay que plantearse. A lo mejor hay que plantearse utopías concretas y realizables que podamos hacer para salvar lo que tenemos y mejorarlo en la medida que se pueda, ¿no? Muy bien. Y yo, pues, a mí me gusta mucho leer, pero lástima no, ahora llevo mucho sin leer, pues hay mucha faena en esto, somos muy nuevos y muy poca gente en todo este asunto, así que hay demasiada faena para los pocos que estamos. Yo si tuviera que recomendar, pues bueno, la última película que vi fue Argentina, no tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pero es Argentina en 1985, ¿no? Es cuando, bueno, pues cuando salen de la dictadura militar y es una película que es una pasada, el ver la historia, ¿no? Pues bueno, de América Latina tiene un contexto político bastante complejo a día de hoy todavía y bueno, pues ves cómo a través de la justicia y que se necesitan cambios y bueno, pues muy recomendable porque aprendes bastante y ves cómo ha habido tiempos complejos y en todos los países aplicable, o sea, y eso, y luego pues no tengo tiempo para leer, el único tiempo casi saco un poco eso, escuchar música o escuchar algún podcast o algo mientras me voy de Canta Vieja Teruel y yo a veces me gusta escuchar Geopolítica Pop. No sé si lo conocéis, el podcast, ¿no? A ver, yo es que me gusta mucho lo que estudio, ¿no? Estudio ciencias políticas y tal, y me gusta mucho lo que es local porque lo puedes ver aplicado, pero he descubierto que la geopolítica me gusta mucho también y este es Así empezó Pablo Iglesias, ¿eh? Yo no digo nada. No, yo os lo recomiendo porque está muy bien. Habla, pues, por ejemplo, de Disney y te habla como solo el personaje de Mickey Mouse, las connotaciones que tiene, o de los dibujos animados, de la Barbie, de las vacunas. En lo que te interese, tienes ahí cómo está aplicada la geopolítica, ¿no? Y bueno, yo es que la carrera, por ejemplo, de ciencias políticas está muy enfocada a nivel nacional y hacia Unión Europea. Y luego, al fin y al cabo, el local, si te gusta, es cuando te interesa, como en mi caso, ¿no? Pero esto va así. Y nada. Los años de fuego. Argentina 1984, que también habla un poco de cómo saldar las deudas con la memoria histórica, algo que todavía está pendiente en nuestro país después de más de 40 años. Tenía que decirlo. Pues nada, ahora ya sí que sí. Ainhoa, Suso, César ha pasado mejor vida que decía David. Muchas gracias por haber venido a este Pillando Capazo de Radio Monotes. Mucha suerte en vuestras respectivas apuestas municipalistas. De vuestra suerte en gran medida depende nuestra esperanza en otra política. Esperamos que lo hayáis pasado bien, que hayáis estado a gusto. Sí. Sí, muchas gracias. Está muy bien. Repetiremos. Yo quiero repetir tantas veces como haya repetido César. Pues eso está hecho, ¿eh? Mira que tenemos faena, ¿eh? Esta campaña tenemos un mogollón de faena. Y después también. Y recuerden a nuestros monotes que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube. Que ahora también twitcheamos todas las semanas, bueno, todos los días prácticamente con el cafecito Monoter y con el nuevo Pillando Capazo. Y que pueden hacerse monoters en Patreon, donde aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido exclusivo, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte.